Lo preparo ahora. Ya estamos en vivo, Barragán. ¿Ya pusiste la cámara? ¿Estás con la cámara? Muy buenas tardes, sí. Apreciados amigos de Guía, la Academia Virtual. En definitiva, otro sábado más compartiendo con todos ustedes desde su canal, como lo hemos denominado, el canal Guía, donde realizamos pues todas las transmisiones a nivel de Panamá y también para la América Latina. En esta oportunidad hemos querido hacer algo diferente dentro de lo que es Guía, la Academia Virtual, darle la oportunidad sobre todo a escritores panameños que pues han tomado su tiempo en definitiva para realizar escritos y para hacer análisis conceptuales y doctrinales acerca de lo que está ocurriendo con el tema del penal acusatorio. Es importante también resaltarle que también para todas las personas que nos siguen en América Latina, es importante pues también el tema de los diversos conceptos pues que abordamos y que vamos a abordar durante algunos sábados que le hemos dedicado sobre todo a los doctrinarios o las personas pues que escriben libros y que están planteando pues su pensamiento a través de lo que son los lienzos. En esta oportunidad pues tenemos con nosotros a un amigo, un profesor, un escritor y juez de garantía de la República de Panamá, Carlos Barragán, para que se presente, apreciado amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Sí, Carlos Barragán Quiroz, juez de garantía de la provincia de Colón y ensayista más que todo, ¿no? Escritor, a veces el título nos queda un poco grande. La verdad que ha sido un intento bastante arduo y sobre todo buscando jurisprudencia nacional extranjera, así como las doctrinas de los profesores que siempre debemos leer, Zaffaroni, Ferrajoli y Jacobs, por solo mencionar algunos cuantos. Sobre el currículum, en realidad no creo que sea necesario. Pienso que más que todo debe ser algún tipo de conversación, algún tipo de consulta con relación a las dudas o cuestionamientos que tengan. Nosotros hemos tenido la oportunidad pues de leer el libro, apreciado amigo Barragán, y en definitiva nos ha parecido interesante pues algunas de las posturas que se plantean en el mismo. Con ello vamos a hacer un tipo conversatorio, como siempre lo hacemos acá en Guía, la Academia Virtual, para verificar algunos temas desde tu punto de vista. Nos gustaría verificar, porque creo que parte del análisis conceptual de tu libro El Juez de Garantía parte primeramente por un tema, precisamente en el tema de la aprehensión, sobre todo cuando hablamos de la aprehensión en el tema y la requisa corporal. Quisiéramos que nos hicieras algún análisis conceptual con relación a estos puntos iniciales. Bien, el tema de la aprehensión siempre se ha dado y debemos recordar que el primer interviniente normalmente en la aprehensión es el agente de policía o el agente de investigación, ya sea por orden de aprehensión del Ministerio Público o por un delito en flagrancia, etc. A la policía, tengo entendido y me consta, sí se ha capacitado bastante sobre esta situación para que no se le vulnere ningún derecho, ya sea constitucional, derecho humano, entre otras cosas. Pero aún sí falta algo de recorrido con relación al primer interviniente, ¿ya? Más que todo es, por ejemplo, que el Ministerio Público, una vez la policía le ponga en conocimiento de la aprehensión de algún sujeto o persona, y el Ministerio Público a su vez haga valer los derechos de este sujeto, llevándolo a una clínica, a un hospital nacional, etcétera, y poner de igual manera en conocimiento a la defensa, ya sea pública o privada. Asimismo, como ponerlo a disposición de garantía dentro de las 24 horas, y garantías tiene entonces 24 horas más para resolver el asunto. Básicamente la aprehensión, una audiencia de aprehensión no debe demorar, criterio propio, 7, 10 minutos si acaso. Ahí las argumentaciones no deben ser mayores a no ser que estemos hablando de alguna causal de nulidad. Sí, muy bien. Parte del tema también y parte del análisis conceptual que nosotros hemos observado en lo que has planteado en tu libro, El Juez de Garantía, es precisamente acerca del tema de la requisa. Y con relación a esto, pues, hay algunas doctrinas, sobre todo con los puntos muy puntuales acerca de los motivos fundados.
para que nos amplíe un poco acerca de estos temas. Sí, acuérdate que el legislador plasmó 235 y subsiguientes la requisa que pueden hacer los agentes de policía sin necesidad de un control previo, ni siquiera del Ministerio Público, porque son, como dijimos hace poco, los primeros intervinientes y de igual manera son los que velan por la seguridad de todas las personas que están a nivel nacional, ya sean nacionales o extranjeros. El asunto es que esa requisa en realidad es como una especie de registro donde la policía no debería, por lo menos, introducirse al vehículo. Si él ve que hay alguna aparente sustancia, alguna aparente arma, por decirlo así, debe poner en conocimiento entonces al fiscal respectivo y solicitar la autorización del allanamiento del vehículo. Me explico, o sea, no es en términos coloquiales de acá, párate ahí, abre el maletero y me introduzco, no. O sea, todo tiene su proceso y su reglamento, porque entonces la prueba podría estar viciada y sería un problema para el Ministerio Público confrontar ese tipo de situación. Repito, si la gente ve que algo está irregular o es irregular, lo más prudente es comunicar al Ministerio Público, la agencia que sea, la correspondiente, y esta ya sea a través de un allanamiento excepcional que normalmente se da en las residencias, pero al vehículo de igual manera se le puede registrar, o entonces retener el vehículo o trasladarlo a alguna subestación, que es lo que se da a veces también para no tenerlo en la calle igual, porque todos sabemos que eso vulnera de igual manera el principio de inocencia, dada esta cantidad de tecnología que vemos donde las personas toman videos, toman fotos, las suben a Facebook, las suben a Instagram y cualquier tipo de estas redes, automáticamente las personas es que seguro andaban en algo y no necesariamente es así. Entonces, por esta situación a veces es trasladado a una agencia de policía donde va la fiscalía, obviamente con la autorización del juez, a no ser que sea de alguna manera excepcional el registro de dicho vehículo. Pero sí hay que Nosotros esperar. tenemos muchas veces, maestro Barragán, tenemos muchas preguntas, sobre todo cuando estamos en la docencia, con relación a estos temas, sobre todo en el tema del 325, específicamente la requisa corporal, como que se le determina, ¿no? Y con relación a estos aspectos, Es pues la cacheo doctrina... en realidad, es cacheo, o sea, no es requisa como tal, como se daba antes, perdón, de introducir las manos en los bolsillos, de súbete la camisa, es en todo caso un cacheo y obviamente si es varón por otro varón, si es dama por otra dama. Pero eso ya no debe existir. Yo pienso que ese tema ya lo hemos superado en demasía. Y en la práctica he tenido conocimiento que varias veces es la propia persona que dice, efectivamente sí, yo tengo un arma aquí, pues. Y es lo que en realidad debe proceder, ¿no? Para evitar cualquier tipo de agresiones o complicaciones en el momento del cacheo. Porque todo va a depender de cada caso en particular. Cada caso es único en su especie. Lo que pasa es lo siguiente, maestro Barragán, que muchas veces las unidades policiales pues tienen algún tipo de sospecha, ¿no? Y están siempre pues en la calle patrullando y ven a una persona que probablemente tenga alguna situación de sospecha, y es parte de lo que ha tratado de desarrollar la doctrina con relación al tema de los motivos fundados, que es interesante, ¿no? Sobre todo el abordaje que le ha dado la doctrina colombiana con relación a estos puntos, en los cuales hay una jurisprudencia amplia con relación a este elemento. Sin embargo, entender también cómo llegamos a esa situación, cómo llegamos a ese estadio en donde la unidad policial pues puede precisamente hacerle el cacheo a esa persona sobre un motivo claro, fundado, que es igual, es la misma motivación, por ejemplo, cuando un agente policial, por ejemplo, está está realizando un retén, ¿no? Y vienen los autos pasando y de repente observa o logra observar que hay algo que probablemente pueda ser ilícito o que no es legal dentro del vehículo, o tenga algún reporte, por ejemplo, de algún tema de investigación, de una operación de seguimiento y vigilancia, como lo que casualmente se analizan todos los días dentro de las audiencias del sistema penal acusatorio, ¿no? Y resulta ser que hay sospechas de ese vehículo pudiera estar transportando, por ejemplo, droga.
Entonces, es eso, ¿no? Es parte de de la temática que yo estaba observando con relación a tu libro, en el cual pues se hace ese abordaje que nosotros consideramos importante revisarlo, sobre todo desde el punto de vista del juez de garantía, que es un juez que precisamente está tratando de salvaguardar desde el artículo 17 al artículo 55 de la Constitución Nacional todos los fundamentos y las garantías esenciales que tienen los ciudadanos, deberes y derechos, y que eso es importante, ¿no? Sobre esos temas en particular y de casos en concreto que se ven todos los días, ¿no? Si realmente se ha cumplido o no se ha cumplido con el procedimiento, si hubo la sospecha o hubo los motivos fundados suficientes, entendiendo también que el vehículo es una extensión también de la inviolabilidad del domicilio y que eso es importante también verificar. Casualmente, disculpa que te interrumpa, hay un fallo del Tribunal Superior, lo encontramos en el libro del doctor Durbano, La prueba ilícita penal, 2012, Pamplona, España, donde en primera instancia el tribunal, leo más o menos, para el 31 de octubre del 88, dice que efectivamente el vehículo como norma no es domicilio, ya que la inviolabilidad del mismo no se verifica en cuanto a cosa sometida a poder dominicial o de uso de su titular, y la práctica del registro no está necesariamente, o sea que necesariamente no debe llevar a cabo autorización judicial. La cuestión es que ese fallo fue recurrido y entonces el máximo tribunal constitucional nos explica que en cada caso de que no existan tales razones deberá darse cuenta de la autoridad judicial, la que adoptará las medidas oportunas al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, el Tribunal Constitucional al fin y al cabo dice que aunque el vehículo no es domicilio, intimidad sí forma parte de la privacidad. Todo lo que tú tengas adentro de ese vehículo es tuyo, es privado, o sea, nadie tiene derecho a él si tú no le das acceso, a no ser que exista una orden judicial. Y yo comparto el último criterio, obviamente, ¿no? Es un tema a analizar, es sí, un claro. tema realmente interesante, ¿no? Y es un tema a analizar, la verdad, y creo que hay dos teorías, como siempre en el derecho, hay puntos y puntos, ¿no? Hay personas que puedan estar a favor de un concepto o no. Al fin y al cabo, lo que está diciendo el fallo, lo que he podido entender, y sé que también las personas que nos están dando seguimiento en las distintas redes han podido observar, pues claro, está hablando algo lógico, ¿no? No es el domicilio, eso se puede entender. Sin embargo, para muchísimas otras jurisprudencias o doctrinas, se entiende como una extensión tal desde el punto de vista de esos conceptos o de esas pertenencias privadas que tienen las personas. Es interesante, es un debate a realizar y que se pudiera profundizar muchísimo. Y es cuestionable y cada caso es único. Sí. Siempre cada caso va a ser totalmente único y totalmente independiente. Lo interesante de esto es que, como lo has mencionado, en definitiva todos los casos son diferentes porque los hechos son diferentes. Y es parte de lo que nosotros siempre tratamos, sobre todo en Guía a la Academia Virtual. Sobre todo hacemos mucho énfasis en el inicio de una investigación penal que surge a nivel de lo que son los hechos. Y que los hechos, usted puede hablar, por ejemplo, de un tema de posesión ilícita de arma y le cae otro caso de posesión ilícita de arma y los hechos son totalmente diferentes. O sea, en definitiva se le puede aplicar de alguna u otra manera el mismo procedimiento, pero los hechos son distintos. Entonces cada caso, por eso que se habla siempre de que los casos se van a verificar y analizar en su contexto, en el contexto que se le presenta, por ejemplo, al juez de garantía a la hora de tomar decisiones, sobre todo si la legalidad o la ilegalidad de la aprehensión. Sí, a eso iba, ya que estamos hablando de la legalidad de la aprehensión, lo que nos lleva obviamente a la imputación y a la medida cautelar. Estaba yo conversando con un compañero, una estudiante, no me acuerdo, y cuestionaba sobre qué pasa si el Ministerio Público lleva a una persona simplemente para legalizar la aprehensión y no imputar. Y mi criterio es que yo digo, si el Ministerio Público no va a imputar, ¿qué sentido tiene llevarlo a legalizar la aprehensión? Ninguna. Simplemente lo que tiene que hacer es aprenderlo. ¿Ya? Puede que se cure en salud por alguna otra cosa legal, pero no tiene sentido. La aprehensión siempre, o por regla general, debe llevar la consecuencia de la imputación. Entonces, en la imputación, criterio,
es que no deben debatirse o relatarse una vez más todos los hechos de manera cronológica, porque por lo general en la aprehensión se están mencionando. Vayas a los hechos puntuales, léale. A mí me gusta por lo menos que le lean el artículo que se le va a imputar para que él sepa a qué se va a enfrentar y los indicios que tiene, ¿ya? Entonces, las discusiones que se dan en pasillo a veces es que en la imputación aumentar la cantidad de delitos, lo que va a servir entonces para la medida cautelar. Imaginemos la más grave, la detención provisional. Pero como yo digo, es que pueden imputarle 3, 4, 5 delitos. Y automáticamente eso no significa que lleve a cabo o que se deba ejecutar la detención provisional. Son los indicios que tiene el fiscal, los indicios que tiene la defensa, obviamente, pública o privada, y a través de eso el juez va a determinar qué medida cautelar es más cónsono, ¿no? Principios de necesidad, proporcionalidad, etcétera. Pero el hecho de que te imputen 3 o 4 delitos, posesión ilícita de arma, asociación ilícita, y le encontraron 3 carrizos, ya, detención, no perece. Hay que ver cómo fueron los hechos, o por lo menos los indicios que tiene el fiscal, y si es detención provisional, bueno, se determinará así, pero no necesariamente es automático. Ahí hay dos puntos. Explicando la idea. Sí, cómo no. Ahí hay dos puntos interesantes que creo que vamos a tratar de desplegarlo, que también lo haces, el análisis conceptual en tu libro. Por un lado, obviamente, el tema de inflar los delitos, considerando desde el punto de vista del investigador, en este caso el Ministerio Público, tratando pues de crear un impacto, sobre todo al momento de establecer la medida cautelar. Claro. Ese inflar los delitos habría que verlo con mucho detenimiento, entendiendo siempre que el Ministerio Fiscal es el que tiene el jus puniendi. Por ejemplo, acá en Panamá es el artículo 220, que establece pues las facultades legales y constitucionales que tiene el Ministerio Público para perseguir el delito. Pero también por el otro lado, también habría que ver si los hechos aguantan esa gran cantidad de delitos que se están estableciendo. Eso es importante mencionarlo, y creo que también pasa por el tamiz que utiliza también el juzgador al momento para poder validar o no ese tema de imputación con esos delitos que se están presentando. Y creo que eso va de la mano con otro punto. Sé que quieres hablar acá. No, está bien. Lo que pasa es que a medida que vas hablando, voy. Sí, van saliendo chispas de la pantalla, Barragán. Esto siempre ocurre, pero es parte de la dinámica que nosotros le ofrecemos, sobre todo a las personas que nos siguen acá en Panamá, muchísima gente, abogados, estudiantes de derecho que están pendientes, y que yo siempre digo, esto es como si nos estuviéramos tomando un café, a veces cuando nos encontramos acá en la esquina de Plaza Ágora, o en la esquina allá en Colón, o en Chiriquí, o en los distintos lugares donde se hacen las audiencias penal acusatorio, y uno tiene la posibilidad de compartir algunas experiencias, pero solamente que ahora lo estamos transmitiendo para a nivel nacional e internacional. Estos debates que hacemos cuando compartimos o departimos un café. El otro aspecto que el derecho es así, debate, el derecho no es estático, no hay una verdad absoluta. Es un movimiento constante. Yo tengo la mía, como se dice por ahí, un artículo, y 2 abogados salen 5 interpretaciones. Eso siempre va a pasar y siempre va a ser así. Pero donde iba maestro Barragán era en el tema de que imaginemos que por X o Y motivo la fiscalía está tratando de imputar por 2, 3 delitos un mismo hecho, lógicamente, y el juez pues puede determinar en su momento que todos esos delitos que se están tratando de incorporar para imputar objetivamente no pasan el tamiz. Mira el tema interesante que también lo abordan en tu libro. No pasa el tamiz para presentarse en una imputación. Es parte también de la dinámica que pudimos observar, y es si el juez de garantía, como juez, tiene que tomar la decisión de imputar un delito que se le está presentando por parte del Ministerio Fiscal, a pesar de que en la apariencia de delito, ojo, en la apariencia de delito, él tiene que determinar el tema del control, y observa desde su punto de vista que no pasa al tamiz para poder ser considerado para llevarse a una imputación. Entonces, aquí en Panamá se dio un debate conceptual importante sobre esto. Algunos jueces pues han considerado de que se puede objetar perfectamente la imputación, y a nivel de muchos defensores se ha logrado ya en muchos casos y que se decreten pues una no imputación
por parte del Ministerio Fiscal, en este caso porque tal vez no reúne los suficientes elementos demostrativos o las suficientes consideraciones para poder entonces pasar ese tamiz. Pero ese debate también tú lo realizas en tu libro y por eso quiero que ates esos dos conceptos. Por un lado, el tema de que te inflan varios delitos y por el otro lado, entonces, verificar el tema precisamente sobre la no imputación. Creo que es interesante. Claro. Vamos un segundo. Bien, efectivamente, al inicio del sistema y todo lo demás, decían, no, el juez no se puede meter, es un mero espectador, o decían, no, que no es un convidado de piedra, la famosa frase. Pero es que el juez jamás ha sido un convidado de piedra, mucho menos en el inquisitivo. Y sí se han dado, incluso hay resoluciones vía amparo y amparos en grado de apelación, donde la Corte finalmente, Suprema de Justicia de Panamá ha dicho, pero es que el juez debe velar por ese control, no solo material, sino también procesal de lo que se está imputando. Y esa no formulación de la imputación se da en casos muy particulares. Cuando un ejemplo clásico es que A le presta un toro a B, que tiene una vaca, para envasarla, y si dan 5 terneros, dice 3 terneros son míos, y al dueño del toro le doy 2. Pero entonces, ¿qué pasa? La vaca nada más pare 3 terneros. Dice, no, pero el 3 era mío. Como faltaron los otros, no te doy nada. Y dice, imputación por estafa. Yo no, espérese. Es que ahí no hay estafa. A no ser que el dueño de la vaca hubiera tenido mentalmente pensado, con dolo y todo, que la vaca nada más pariera 3 terneros. Es algo meramente civil. ¿Me estoy explicando? Entonces, definitivamente que ahí no procede la imputación, porque es una esfera totalmente civil. La estafa debe demostrarse con ciertos, definitivamente, indicios y evidencias. Otro asunto es recalificar la imputación. Por lo menos yo estoy totalmente vertical, el que el juez no recalifica absolutamente nada. Ni imputación, ni acusación. Tú lo dijiste hace un rato. El ius puniendi, ¿quién persigue el delito? Del Ministerio Público. Si el Ministerio Público quiere imputar por hurto, yo le digo, no, fiscal, eso es robo. Así que va por robo. ¿Qué me convierto? En acusador. Automáticamente. De igual manera, si la defensa muchas veces dice, no, pero es que no, me opongo a la imputación porque eran 10 carrizos y es una posesión agravada. Yo, bueno, espérese, ahí yo no puedo entrometerme. El fiscal debe demostrar, más allá de toda duda razonable en juicio oral y público, que eso era una posesión agravada. Acordémonos que de igual manera el Ministerio Público en la acusación puede recalificar el delito. Yo dudo mucho que un fiscal se vaya con 10 carrizos de cocaína a un juicio oral por posesión agravada. Podría darse, pero lo dudo mucho. O sea, la posesión agravada tiene muchas circunstancias, ¿no? Igual que el tráfico internacional, entre otras cosas. Entonces, si el Ministerio Público acusa por un delito específico, él tiene el deber de probarlo. Yo no tengo que entrar a decirle a él que eso no es hurto, que es robo, que es posesión simple, que es posesión agravada, que es estupro, que es violación. Él es el que investiga, yo no investigo, ni siquiera veo la carpeta. Yo entro con un papelito, el código y absolutamente más nada. Y entonces ya en la acusación él determinará si recalifica o no, o por qué se va. Mira, es interesante, Barragán, sobre todo cuando hablabas el tema de los terneros. Voy a tratar de rescatar un poquito de ese tema. Porque son los ejemplos prácticos que, sobre todo en la academia virtual, siempre nos caracteriza. Y es interesante porque la gente dice, oiga, pero ¿qué configura sobre todo el delito de la estafa? Bueno, el delito de la estafa se configura sobre dos elementos sustanciales. Por un lado, el engaño y por el otro lado, el ánimo de lucro. Claro. Entonces, obviamente, cuando la persona no tiene el control sobre cuántos terneros al fin y al cabo va a parir la vaca, entonces, lógicamente, no hay un tema de engaño de manera clara y evidente. O sea, es un tema que, bueno, la naturaleza lo decidió de ese punto de vista. Entonces, por eso es que el tema de configurar el delito pasa por una teoría, que precisamente es la teoría del delito, y que pasa por unos elementos
importantes y precisamente, fundamentales. Y quien debe manejar la teoría del delito al pie de la letra y de manera muy correcta y muy clara es el Ministerio Público, porque él es el que tiene al fin y al cabo que determinar la defensa también. Si los hechos que se le han presentado se ajustan o se subsumen en un tipo penal o existe la apariencia de delictual. Es un tema interesante, ¿eh? Sí, es que precisamente lo había notado aquí para que no se me fuera y tú lo mencionaste sobre la teoría del delito. ¿Qué pasa, Chan? Que nosotros nos hemos sumergido en demasiado procesalismo, procesal. El artículo tal, y nos vamos, ¿no? Pero ¿qué pasó con la teoría del delito? Doctor, si no se maneja la teoría del delito, usted puede saber mucho de procesal, pero no va a ir para ningún lado. Porque una cosa depende de la otra, o sea, coexisten, no pueden estar separadas. Igual, usted puede manejar mucho la teoría del delito, pero si no maneja las etapas procesales o cuándo argumentar X cosas, de igual manera también va a ser algo difícil, especialmente en la audiencia. Y si usted va a confrontar a una persona que sí maneja ambas, el final va a ser bastante desastroso, ¿no? La teoría del delito es muy importante. Y tal vez parte de eso, no sé por qué, como que cuando entró la ley 63 del año 2008 nos hablaron, bueno, la ley de procedimiento, y dejamos un poco al lado el tema penal sustantivo, ¿no? Entendiendo que el penalista y sobre todo a la persona que le gusta este tipo de sistemas, es una combinación de ambas cosas. Un penal sustantivo, por un lado, para poder manejar los conceptos de manera clara, la tipificación, los criterios que son esenciales e importantes, y por el otro lado el procedimiento, como muy bien lo apuntabas. En ese aspecto, Barragán, porque comienza nuevamente a salir ideas y uno comienza a emocionarse con estos temas que son apasionantes, ¿no? Para nosotros que estamos en esto prácticamente todos los días. El tema es el siguiente, mira, ¿qué pasa? Pasa que a veces se da mucho, y ojo con este punto, los mismos hechos de la imputación son los que se deben mantener. Por eso es que se habla mucho con relación al tema de la imputación. Ojo con esto, y muy importante para los abogados privados y los abogados que ejercen sobre todo desde el punto de vista de la defensa. Por eso es fundamental prestarle mucha atención al audio. En este sistema eso es vital y es valiosísimo, porque uno tiene que estar muy claro, ver qué se está imputando. Por eso son las aclaraciones de la imputación. Por eso también uno pide o solicita el tema del CD, porque muchas veces, según los modelos de gestión, y esto es interesante, ¿no? Los modelos de gestión nos dicen a nosotros, sobre todo, que hay fiscales que se encargan del tema de la aprehensión, después hay otros, sobre todo en litigación temprana, después hay otra fase que realiza el tema de la acusación y hay otra fase, entonces, que desarrolla el tema de juicio oral. Lo que trae, y eso yo lo he analizado y creo que a veces el sistema, al estar así dividido, crea un impasse. No sé si lo habrás observado en tu experiencia como juez. A veces puede crear un impasse, sobre todo porque el que hace la imputación no hace la acusación muchas veces. Entonces, eso trae por resultado que cuando vayamos a la acusación, no tenemos a veces, no sé, a veces ha ocurrido situaciones como esta, en donde se cambian o se varían los hechos. Y eso es un tema que crea pues un tema que también lo toca en el libro y que creo que es un tema a abordar, sobre todo porque crea ilegalidad y siempre se debe establecer y manejar que la base estructural de los hechos en la imputación son los que se deben mantener hasta el juicio. Mira, en la práctica, para serte franco, las acusaciones a veces son algo extensa por el enunciamiento de las pruebas, más que todo. Pero recordemos que en la acusación el fiscal puede recalificar, incluso puede corregir, ya sea de propia mano o a solicitud de la defensa, juez. Lo que pasa es que el fiscal aquí en la imputación no me dijo esto. Y sí se puede corregir. Para mí sí se puede corregir. Porque de ahí en adelante es que ya se forman totalmente las reglas, quién va a defender esto, quién va a acusar esto, quién va a llevar a fulano de tal, los testigos, los peritos, etcétera. Pero es eso, un filtro, una depuración de la acusación. A veces error de dedo, a veces de redacción, otras cuestiones de los hechos. En realidad, yo no recuerdo ninguna, por ahora. Ninguna que la defensa se haya opuesto porque le han variado los hechos. Hasta el momento no recuerdo en lo personal ninguna.
Pero te repito, la acusación en sí, lo extenso más que todo es el debate de las pruebas que se van a juicio oral. Muy rara vez se habla de la modificación de la imputación, eso definitivamente que no. O cuestiones estructurales. Y los debates entre fiscal y entre defensa, en ese momento, en la presentación de la acusación, son bastante pasivos, por decirlo así. Pasivos en el sentido de llevadero, ¿no? Al momento cuando tú entras, entonces, que entra el fiscal a anunciar los testigos, o los testimonios, pues, los peritos y todo lo demás, ahí es donde se forma entonces el debate en buena lid, como quien dice, para determinar si una prueba es ilícita, si fue ilegal, si es una nulidad absoluta o no lo es. Y entonces ya el juez terminaba la audiencia y todos esos debates. Mira que ahora que estamos hablando de la acusación, hay un tema interesante. Antes, yo espero que eso sea tema superado ya. Antes, por ejemplo, si el fiscal asumimos que va a aducir, ponte 10 testigos, que hablo del libro en una parte de eso. De 10 pruebas periciales, mejor dicho, para ponerlo más trágico. Y la defensa dice, apelo porque es ilícito. Recordemos que ya la apelación es de tanto defensa como de fiscal, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se pensaba antes que la audiencia de acusación se suspendía, iba al Tribunal Superior de Apelaciones, ellos decidían y retornaban. El juez de garantía de la intermedia volvía a abrir la intermedia, segundo testigo o segundo perito, y la defensa apelo por ilícita. Vuelve y sube al Tribunal Superior de Apelaciones, vuelve y baja. O sea, imagínense si nada más estamos hablando de 15 o 30 testigos o peritos. La audiencia sería totalmente interminable. Lo que se ha hecho, y lo ha dicho el Tribunal Superior de Apelaciones, es que el juez vaya anotando las pruebas que van a debatirse en juicio oral que han sido apeladas, ya sea por el fiscal o por la defensa, desahogue toda la intermedia. Y una vez desahogada la intermedia, se eleva entonces al Tribunal Superior para que ellos decidan cuál es lícita, cuál es ilícita, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la audiencia va de corrido. Por porque entonces perderíamos un poquito el principio de concentración, ¿no? Que es una base y es un pilar fundamental y esencial de las audiencias. Claro. Sí, ese tema es interesante. Hablemos ahora también, maestro Barragán, también en su libro está el tema de la recalificación del delito, que también es una de las opciones que existe, sobre todo en la intermedia. Veamos eso desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, que tiene esa opción. Obviamente, claro, hay teorías y teorías, ¿no? Obviamente, manteniendo el tema de los hechos. Yo soy de un criterio muy particular en el tema de la imputación, que los hechos se deben mantener hasta el final del juicio. Y si en caso tal el Ministerio Fiscal no tiene claro los hechos que se pueden subsumir a un tipo penal, entonces tiene que seguir investigando. O sea, esa es mi teoría, porque hay unos actos preliminares de investigación que le da la posibilidad al fiscal de investigar. Cuando el fiscal se siente seguro, siente que ya tiene realmente los cimientos establecidos de una investigación fuerte y concreta, supongamos que estamos hablando de un caso del 235, ¿no? Supongamos que estamos hablando del tema abajo, el tema de una detención ordenada por el Ministerio Público. Entonces, ya ahí él pudiera decir, bueno, tengo una operación de encubierta, 2-3 años en la investigación, pues perfecto. Cuando tengo todos los elementos ya listos, entonces voy a presentar la imputación en contra de estas personas. Entonces, si ya yo tengo todo, he tenido un tiempo de investigación, he podido realizarlo con la demasía, con la diligencia correspondiente, presento la imputación, entonces yo tengo que tener claro cuáles son esos hechos. Y estos hechos que se subsumen en un tipo penal y que obviamente se pueden calificar de manera clara en ese momento. ¿Que puedo recalificarlo? Sí, lo puedo recalificar en una intermedia, pero para mí, mi criterio muy particular es que los hechos se deben mantener hasta el final del juicio. Hay criterios encontrados con relación a ese tema, pero me gustaría ver el tema sobre todo de la recalificación. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos años como juez de garantía con relación a estos puntos? Yo no recalifico nada, absolutamente nada. Es interesante, ¿no? Absolutamente. Por eso digo, hay criterios y criterios. Antes te lo dije. Quien recalifica, si no me equivoco, el 340, es el fiscal en la intermedia o acusación.
no el juez. O sea, antes te lo digo, en ese sentido por ahora yo estoy sumamente vertical. Porque si yo recalifico, y yo soy apenas la intermedia, ¿ya? El Tribunal de Juicio, el 428, sí puede recalificar el delito. Es un artículo algo complicado. No estoy muy de acuerdo todavía con él. Están tratando de convencerme que está bueno, pero todavía no me convenzo. Pero en la recalificación... Es un tema argumentativo, sobre todo para juicios, si tienen esa posibilidad Sí, de verificar ese claro, tema. pero los hechos son los mismos. O sea, los hechos no se varían. Digamos, va una persona con otra en un autobús o en un metrobús y al empujarla le saca el teléfono celular. Uno dicen que es hurto simple, otro dicen que es hurto con destreza, otro dicen que es hurto agravado porque el solo empujarla ya es una lesión física. O sea, teorías y doctrinas, ¿no? Bastantes hay. Pero al fin y al cabo, ¿quién va a demostrar eso? El fiscal. ¿Quién va a desvirtuar lo que está diciendo el fiscal? La defensa. Entonces, mal yo le puedo decir al fiscal, porque eso no es hurto, eso es robo. O fiscal, lo que pasa es que eso no es violación, es estupro. Porque el fiscal es que va llevando la teoría del caso, igual que la defensa, desde el inicio de la investigación. Y aunque sean los mismos hechos y pueda utilizar los mismos testigos y los mismos peritos, como tú lo acabas de decir, al momento de argumentar el tipo penal, no va a ser el mismo. No causa el mismo impacto el homicidio de una persona por alguna causa de justificación, defensa personal por lo menos, al homicidio de una persona, asesinato, con alevosía. El argumento no es el mismo, los hechos son los mismos, pero el argumento y el tipo penal al fin y al cabo no es el mismo. Entonces yo pienso que el juez, si empieza a introducirse en decirle a los fiscales por qué se va la acusación o por qué se va la imputación, se está introduciendo en temas de investigación o de defensa automáticamente. De por sí, el jugador, ese tercero imparcial, es una posición bastante difícil porque aunque uno diga y trate de ser lo más objetivo posible, como persona, de acuerdo a su vivencia, a su experiencia, a su conocimiento y todo eso que ha vivido, obviamente siempre se va a inclinar en una de las partes, dependiendo de cada caso. Pero si empieza a decir cómo se va a acusar o cómo se debe imputar, a mí en realidad no me parece. Para eso está la defensa y está el fiscal que se debata en juicio o en las audiencias que tenga que debatirse, imputación o medida cautelar, y el juez determinará qué es lo más correcto o lo más ajustado a derecho. Porque como tú lo dices, hay otras personas que sí dicen que no, que yo puedo recalificar y modificarlo. Yo, bien, es tu punto de vista, ¿no? Es parte de la separación de funciones, ¿no? Que obviamente se entiende que cada uno tiene sus roles, sus competencias y que se debe mantener. Barragán, en tu libro también se menciona un poco acerca de la intermedia, específicamente la audiencia de acusación. Y con relación a este tema, yo creo que es importante verificar si esa audiencia intermedia de acusación se puede admitir o no. ¿Cuáles son tus criterios y lo que pudiste desarrollarnos con relación a eso? Repíteme la pregunta. Sí, con relación al tema de específicamente de la intermedia, ¿puede o no admitir la acusación? Específicamente con relación a eso, tocaste o abordaste algunos criterios que nos gustaría escuchar para ver ese planteamiento. Me parece que he leído, estoy diciendo que he leído, que algunos piensan que sí se puede, como la imputación, ¿no? No darse por presentada o no admitida porque no corresponde al tipo penal. Hay otros que piensan que sí, debe de igual manera darse el curso a la acusación y el fiscal definitivamente demostrará en juicio si se cometió o no se cometió el hecho. Pero es que, yo te repito, esos casos son extremadamente particulares, ya sea porque pertenece a la esfera civil. Me parece que hay un fallo de amparo sobre un maltrato, quisieron acusar por lesiones y al fin y al cabo era un maltrato al menor, que después de todo no cumplía ni siquiera con
con las lesiones o el maltrato, o sea, con el tipo penal, y la Corte confirmó que en ese sentido la juez de garantía había tenido una decisión acertada. Pero es que va a depender del caso. ¿Ya? Son muy pocas las cosas, las veces que se ven, pero sí, la Corte ha dicho que definitivamente puede llegarse que en la intermedia la acusación no proceda, porque no cumple o no abarca el tipo penal. Es interesante, ¿no? Sobre todo al ver que ya pasó un tamiz de imputación. Pero ahí Sí, trae pero es a que la colación otro imputación, aspecto. la imputación normalmente, acuérdate que la imputación normalmente es cuando hay aprehensión, y cuando hay aprehensión, por lo general, es por un delito de flagrancia, o cuando el Ministerio Público lo ordena después de tener varios meses de investigar. Entonces la imputación es como un preámbulo, ¿no? Que le dice al sujeto, yo te voy a empezar a investigar por este hecho, tengo esto y esto y esto, y cuento con 6 meses, que es lo que generalmente se da para la acusación. Y ahí el fiscal determinará. Sí, ese es un tema interesante, sobre todo en la acusación. No lo he visto yo, pero bueno, como se habla a veces de casos y casos, y hay veces que habría que determinar esos aspectos. Lo otro que es interesante es el tema de las alegaciones previas, Antes que se sobre me vaya, todo. mira, el fallo que te estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia de Panamá está bajo la entrada 151-16, donde se recurre a la sentencia número 18 del 26 de enero del 2016. ¿Ya? Para que lo que quieren buscar y entonces se ilustren. Hay que buscar la jurisprudencia. Acuérdese, doctor, que eso es lo que nos marca una Sí, línea más o menos es un directa. aspecto importante. Un Claro. aspecto importante. Ahora, la jurisprudencia también varía cada rato, maestro, ¿verdad? Entonces hay que estar viendo, verificando, ¿no? Pero con relación a ese punto, quería conversar acerca del tema de las alegaciones previas. ¿Cuál ha sido la experiencia como juez o con relación a estos puntos de alegaciones previas antes del acto de la audiencia intermedia? ¿Pero en qué sentido alegaciones previas? ¿Por cuestiones de nulidad, incompetencia? Exacto. Bueno, si es incompetencia, eso yo no le veo mayor problema, porque si es un caso que corresponde a otro tipo de juzgador o cualquier otra esfera, ahí no debe haber mayor problema. El que sí puede dar problemas es alegaciones previas por nulidad. ¿Por qué? Porque te van a atacar de nulidad de una evidencia específica y entonces al momento de la evacuación o el desahogo de pruebas, el anuncio de los peritos, vuelven y te la quieren atacar de nuevo. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Yo espero entonces al desahogo de pruebas. Porque si tú me dices, lo que pasa es que la prueba material número 3, que se trata de un CD, eso fue obtenido de manera ilícita. Yo, está bien, pero eso hay que debatirlo allá cuando el fiscal me dice, este CD lo aporto, y entonces la defensa dice, no, que eso fue obtenido de manera ilícita, o a la inversa, porque estaríamos trabajando 2 veces. Para mí, en las delegaciones previas, básicamente debe ser simplemente cuestiones de competencia. Porque la ilicitud de la prueba lo vamos a ver de igual manera más adelante. Y si Claro. tú, por decirlo así, si tú quemas ese cartucho y tú me dices, ese CD fue obtenido de manera ilícita, yo le digo, no, es lícito. Cuando el fiscal lo anuncie, ¿qué me vas a decir? Lo mismo que me dijiste, para que yo te diga lo mismo que decidí. Claro, Porque no me es un cambia el tema de argumento. debatir, ¿no? No Es un tema, yo me pienso que puede cambiar el también va argumento, porque donde me cambias el argumento, yo licencio, pero entonces usted me dice una cosa en allá y ahora me dice otra, decídase. Claro, claro. Lo que pasa, yo a veces también pienso que es un tema de dirección, ¿no? Del tema de audiencia. Hay criterios y criterios, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Claro. Obviamente cada uno tiene criterios diferentes con relación al tema del derecho. Y eso es parte de lo que estuvimos viendo al inicio, sobre todo con los distintos casos que hemos mencionado a lo largo de esta conversación. Y lógicamente hay algunos que digan, oye, pero no lo existen alegaciones previas y el procedimiento establece que el tema de nulidades, por ejemplo, relativas o absolutas, se analiza desde el punto de vista antes de entrar a un debate de prueba. Entonces, ahí hay un criterio, ¿no? Y hay muchísimos más, ¿no? Pero es parte del debate conceptual. Tal vez en este caso en particular, pues, Maestro No, Barragán es de un criterio muy particular. todas las argumentaciones son válidas. Sí, no, hay temas a debatir que creo que es importante. También hay, sobre ese punto, mira que sobre ese punto de alegaciones previas, también he escuchado pues algunos abogados que dicen, oye, pero yo peleé la nulidad
la peleé desde el inicio, lo establecí, lastimosamente no se me dio, no se me concedió, más allá del tema de el mismo debate de pruebas, sino la nulidad previa, sobre todo, por ejemplo, de la acusación, por poner un ejemplo. Es que la nulidad era algo muy particular. Uno, el abogado, normalmente el abogado, la defensa, la va anunciando desde la legalización de la aprehensión o la imputación para que vaya quedando en el registro. Al fin y al cabo eso se debate es en la audiencia de acusación. Pero mira que aun cuando pase por el tamiz del juez de garantía en la acusación, incluso los jueces del tribunal de juicio, si se dan cuenta que efectivamente hay alguna nulidad absoluta o relativa, absoluta mejor dicho, absoluta, podrían decretarlo. Entonces, no es la última instancia, la intermedia para debatir algún tipo de nulidad. Pienso yo, ¿no? Porque si tres jueces de juicio dicen, pero ¿cómo pasó esto acá, hasta acá? Si nunca se le puso el abogado defensor, por ponerlo más trágico. Claro. Que no hay nada que hacer, hay que decretar la nulidad de igual manera. Claro, ese tema es interesante, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado y son océanos azules, como yo le denomino, y que a veces son parte de la pregunta que se hace la gente, ¿no? Sobre todo los temas de café. Claro. ¿Cómo has visto el análisis con relación a los temas de los procesos alternos de resolución de conflictos, sobre todo desde el punto de vista de los criterios de oportunidad? En este aspecto también lo abordas en el libro. Me gustaría conocer tu experiencia sobre esto. Gracias a Dios se da mucho. Porque acuérdate que lo que busca el sistema es que a juicio vaya la menor cantidad de procesos posibles, ¿ya? Y eso tiene un fin, que lo que busca es restaurar más que todo el bien lesionado, ya sea patrimonial o cualquier de otra índole. Si estamos hablando de un homicidio, otra cosa, por lo menos tratar de restaurar a las víctimas sobrevivientes. Y sí, se da mucho en ese sentido, tanto fiscales como defensas tratan en gran medida llegar a alguna salida alterna. Uno de los delitos que tenemos a diario, Chan, a diario, es el de violencia doméstica o violencia de género, como quiera llamarle, ¿no? Y el punto es que, aunque ese delito no sea desistible, por tanto no forma parte de lo que entra en una suspensión del proceso sujeto a condiciones, lo cierto es que se hace una valoración y hay toda una práctica, ¿no? Que ha resultado bastante beneficiosa para fiscales, defensa, la administración de justicia y sobre todo para las parejas, más que todo, ¿no? Porque si ese delito no se fuera a una suspensión condicional, créame que la administración de justicia estaría hasta el tope. De igual manera, la fiscalía y la defensa en casos de este tipo de conductas delictuales. Y lo que se busca más que todo allí es tratar de restaurar el núcleo familiar. Y si no se puede restaurar el núcleo familiar, por lo menos que no sea esa continua agresión, ya sea verbal, psicológica, física, entre las partes. Cuando hablamos de delito de hurto o robo contra el patrimonio, lo que buscan la gente, ¿qué más quiere? Que se le restaure el bien y algo más, ¿no? Algunos de repente, en el momento cuando es muy temprana la imputación y por esa afectación que tienen como víctima, rechazan algún tipo de acuerdo. Pero posterior que va pasando los días y va la investigación, llega a un acuerdo porque ya pasa, como quien dice uno, el susto, ¿no? Y dice, al fin y al cabo, preso para qué, si me puede dar, digamos, un mejor celular o algún tipo de beneficio, más que todo es económico, ¿no? Más que todo en delitos patrimoniales. Ahí en el libro también, hablando de temas de víctima, también mencionas acerca de la víctima. ¿Cómo has visto la experiencia, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos abogados de la víctima también, y sobre todo cómo el proceso penal acusatorio ha ido incorporando y lo ha establecido dentro de uno de sus roles a la víctima dentro del proceso penal. ¿Cómo ha sido la experiencia con relación a la víctima, como lo abordas también acá en el libro? Participativa, pero es como la marea, ¿no? A veces de repente la víctima, por lo menos cuando está en audiencia,
uno siempre debe tratar de darle la palabra para que exprese su criterio, no su pensar, siempre haciéndole la salvedad que debe ser esa expresión lo más sucinta y amoldada al hecho que se está debatiendo. No que hace 3 años me hizo, no. Lo que estamos viendo en este punto en particular, pero sí bastante participativa en los de violencia y en los de patrimonio económico. En la fase intermedia, sobre todo al momento de incorporarse, que es el último estadio o momento para que pueda, ¿cómo lo has visto? Sí, siempre, bueno, un 70% cuando hablamos de delitos de homicidio, más que todo, está la víctima, las víctimas sobrevivientes o la víctima cuando es homicidio en grave tentativa. Y sí, incluso se convierten en creyentes, ya sea porque se acoplan o se amoldan a la acusación del fiscal. Acusaciones autónomas he visto muy pocas, si acaso una o dos. Normalmente se adhieren a la acusación del fiscal, así que eso va de igual manera junto, ¿no? Como si fuera una sola acusación. Lo único que por una parte la fiscalía y por otra parte el creyente. Pero mira que ese tema es importante y me acuerdo de un debate que se da para que veas para que veas lo complicado de manejar la teoría del delito en los delitos de femicidio o feminicidio, ¿ya? Término con el que jamás he estado de acuerdo, porque es un homicidio agravado, punto, ¿ya? Es un término Bueno, que le han dado, vamos a tener en la semana es una un tema que le han que va a dado, hablar. es un tema que le han dado grupos feministas radicales. Nadie Bueno, mata a una mujer porque la odia, no, la mata por otra cosa, pero no porque la odia. El único que por puede ahí matar vamos a tener odiarla puede ser homosexual porque ella tiene lo que él biológicamente no tiene. Pero en fin, ese es otro debate. ese otro debate, maestro. No entremos en eso. El miércoles vamos a tener precisamente un tema sobre femicidio. Imaginemos que el fiscal acusa por femicidio y el querellante se va por homicidio agravado. ¿Qué pasa? Que si dice el tribunal de juicio no es femicidio, por lo menos el querellante sí obtiene una condena porque era homicidio agravado. Esa es la ventaja. En este caso, por ejemplo, dice una querella autónoma. O a la inversa, que el fiscal acuse por homicidio agravado y el querellante se vaya por femicidio. O sea, o una u otra. Y si no, entonces no culpable, ¿no? Eso es interesante. Y mira que yo he tenido conversaciones sobre todo con abogados de la víctima, o los abogados pues, que representan a la víctima, que también pueden ser los particulares, y los querellantes, pues lo que se conoce como el querellante, y que lógicamente mantienen unas teorías totalmente diferentes a la del Ministerio Fiscal. Se van con su querella autónoma y muchas veces se ha logrado precisamente acreditar el delito de la querella autónoma. Y ese es un tema particularmente interesante, ¿no? Y que va nuevamente al tema de la tipificación correcta del delito. Y que son temas que nunca acabar, ¿no? Claro, y uno de los problemas medulares es que, digamos que el fiscal presenta la acusación. El querellante se abre una querella autónoma. Se abre el juicio oral. Y al momento del juicio oral, dice el fiscal, no voy a acusar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si estamos en una coadyuvante, no es el fiscal. Entonces, ¿cómo queda el querellante? ¿Se hace el juicio o no se hace el juicio? Si el Ministerio Fiscal, que es el que tiene la causa, y estamos hablando de un tema coadyuvante, pues lógicamente los accesorios siguen los de lo principal. Diferente fuera si estuviéramos hablando de un tema de una querella autónoma que precisamente tiene elementos y tiene pruebas diferentes. Y eso es que ahí es donde radica la diferencia, ¿no? Sí, hay algo complicado ahí, ¿no? Y difícil de resolver. Maestro, nosotros, y creo que ya hemos abordado pues parte de lo que ha sido este conversatorio. Hay muchísimos temas más, porque en este tema de garantía hay un tema para abordar muchísimo. También abordaste el tema de Salas Becker. Me gustaría analizar ese tema, sobre todo en el tema de la provincia de Colón, ¿no? Que tiene bastantes costas y todo esto, ¿no? Muy interesante, gracias. Buen punto. Lo que pasa es que el tema de los acuerdos Salas Becker es algo que se maneja muy poco. Yo lo conocí afortunadamente por una invitación de
de la embajada que le dan formación a los fiscales, jueces, defensores, etcétera. Y ahí fue donde yo conocí el Salas Becker. Pero ¿qué pasa? Que el Salas Becker, lo que te dice en el artículo de la aprehensión, es el término de la instancia. Y no es lo mismo, como dice en el libro, que un policía prenda un sujeto en un vehículo, diga, ábrelo, no quiero, abre el maletero, no quiero, bueno, quédate ahí, pues vamos a pedir la orden. Y ya. Aquí estamos hablando de aguas internacionales o nacionales dentro de las 12 millas náuticas, donde hay oleaje, no esa olita que uno cuando se va a la playa se mete y hasta a veces lo tumba uno. Imagínate mar adentro, eso sí es oleaje. Aprender a una embarcación, aprender a los sujetos que muchas veces se tiran al agua. Y cuando se tiran al agua, la mercancía, el policía o Senafrón o aeronaval, la mercancía pasa a segundo plano. Lo que hay que salvar es la vida. Complicado, ¿no? Pero sí, hay que salvar la vida. Mientras tanto, después se verá cómo se rescata eso. Y una vez llegado, una vez concreto todo ese asunto y que tenga la embarcación, que tenga los sujetos y parte de la mercancía, trasladar a esa nave, piragua, panga, yate, bote, como quiera llamarle, a puerto seguro, eso no son 2 o 3 horas. Eso puede ser 10 horas, 24 horas. Y si hay mal ambiente, peor todavía. Y aparte de eso, entonces, comunicarse, hacer toda una logística entre las agencias de seguridad con la fiscalía y obviamente poner en conocimiento a defensa y después llevar a su sujeto a su chequeo médico y entonces solicitar agendamiento, pueden pasar más de 48 horas. A mí me ha pasado más de 48 horas y yo la he decretado legal totalmente, porque se justifica el por qué no se presentó dentro de las 48 horas de la aprehensión. Es totalmente justificable. Ahí la defensa, o sea, ¿qué podría argumentar? No, lo que pasa es que me lo aprendieron hace 3 días. Sí, pero estábamos en alta mar, doctor. 10 millas náuticas. O sea, toda la consecuencia que lleva a trasladarlo. ¿Se le golpeó? No, etcétera, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Pero por cuestiones del término del tiempo, de temporalidad, no es causal de ilegalidad. A no ser que haya pasado otra cosa, pero cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Pero este tema, desde el punto de vista de la defensa, sería interesante. Es que mientras se justifique el por qué no está dentro de esas 48 horas, no debe haber mayor problema. Yo pongo un ejemplo, si no me equivoco, de una persona que hurta en Colón y se traslada a Boca del Toro el mismo día. Ese sujeto, aunque lo aprendan dentro de las 24 horas posteriores no lo van a tener en Colón jamás. Pero entonces, ¿qué pasa con ese problema? Que allá en Boca del Toro, el juez de garantía, el 33, 34 por ahí, sí puede entonces conocer el proceso de legalización de la aprehensión, imputación, incluso medidas cautelares. Pero como el hecho se dio acá, entonces ese sujeto debe ser trasladado a la provincia de Colón, dependiendo de la medida cautelar que le hayan dado. Porque la víctima que está acá, imagínate si la víctima está en Colón, tiene que ir trasladándose a Boca del Toro, donde está no, que venga para acá y entonces acá se resuelve el asunto. El tema sobre todo de garantías fundamentales en el punto ese, yo también manejo un poquito el tema de Salas Becker, pero es un tema interesante, ¿no? Es un tema que si entráramos ahorita mismo, si yo tuviera que argumentar desde el punto de vista de la defensa de este fuera juez, nos quedamos aquí por un buen rato, maestro. Pero bien, oye, la gente me está pidiendo un tema en particular, comandante. La gente me está pidiendo esto de autopoético. Autopoético. La gente quiere que usted nos desarrolle con relación a este concepto novedoso e innovador. No es novedoso, no es novedoso. Ese más que todo de Gunther Jacobs. Autopoético, lo que pasa es que el término es más que todo llamativo, ¿no? Y si yo fuera el que va a comprar el libro, yo te lo compro nada más por el término porque quiero saber qué es eso. Pero mira, no es nada complicado. Lo que pasa es que los biológicos Maturana, y no me acuerdo el otro, hablan de un sistema biológico de autopoiesis,
que es lo que conocemos normalmente como la naturaleza, o sea, es un círculo. Entonces, si hablamos de autopoiesis en el sentido judicial, y no vamos, digamos, a garantías, garantías es un sistema en sí, ¿ya? Pero depende de qué, de subsistemas, como lo sería la fiscalía, la defensa, la víctima, el victimario, que a su vez son sistemas, pero vienen acá. Entonces, garantías, cuando está en juicio oral, pasa a ser un subsistema, y el sistema es juicio oral. Los amparos de garantías constitucionales, las advertencias de inconstitucionalidad o demandas de inconstitucionalidad vienen a ser, digamos, el top del sistema. Pero a su vez ellos dependen de qué? De los tribunales superiores, de los tribunales de juicio, de los jueces de garantía, jueces de cumplimiento, jueces comarcales, jueces municipales, que son otros subsistemas. Entonces, cuando la Corte en pleno, por decirte algo, toma o decide algún caso en particular, ¿qué pasa? Eso vuelve de nuevo ¿a dónde? A garantías, a Tribunal Superior de Apelaciones. ¿Por qué? Porque son criterios de pensamiento que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de fallar. Entonces, como hay una figura de varias tuercas que se van enlazando entre sí, y si gira una, giran las demás. Todo eso es un sistema y cada tuerca es un subsistema. Y al fin y al cabo, el derecho penal, ¿de quién depende? Del sistema social. Y el sistema social, ¿en qué se basa? En comunicación. Un sistema social sin comunicación no existiría jamás, independientemente de lo tecnológico. Porque ¿cómo tú haces para pedir o para recibir si no te comunicas? Ese tema de los sistemas y subsistemas, se lo he escuchado a Jacob, Gunther Jacob, pero también se lo he escuchado a una autora mexicana, Liz Padilla, que habla también sobre los sistemas y cómo va creando los microclimas, sobre todo desde el punto de vista del sistema político, sistema social, sistema jurídico. Que al fin y al cabo, tal vez ahorita mismo estemos hablando de un sistema jurídico que tiene un subsistema, que es a lo que te has estado refiriendo, ¿no? De las acciones de inconstitucionalidad, de los temas de garantías fundamentales, de los tribunales, cada uno dentro de un pequeño microclima. Pero es interesante, ¿no? Y hablando de esto, maestro Zagrevsky, usted lo ha mencionado aquí, si el derecho es feroz es porque la sociedad es feroz. Así el derecho es dúctil, el derecho debe ser dúctil, maniable como un bambú. El bambú es fuerte, pero se mueve. Pero mira que ese planteamiento de Zagrevsky, de verdad que es interesante, me llamó la atención, por eso lo traigo a colación, porque en definitiva el derecho, ¿a quién responde, maestro? O sea, es un tema lógico, al final el derecho responde a una sociedad y que de alguna u otra manera esa sociedad, al fin y al cabo, el que busca el tema de la bienestar, el bienestar de la colectividad. Claro, yo no sé dónde leí, pero hablando del derecho dúctil, yo lo asemejo al bambú, una frase que encontré por ahí que lastimosamente no me acuerdo quién lo dijo, pero es que el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. ¿Me explico? Entonces, si tú aplicas a ese roble a un sistema inquisitivo, no resistió. El acusatorio debe ser moldeable, debe ajustarse en cada caso, en cada circunstancia, y a medida que se vayan desarrollando tanto jurisprudencia como doctrina, los fallos de los jueces, los magistrados, así debe ir cambiando. El derecho no es estático, jamás lo ha sido. No se puede tener una sola línea de pensamiento. Todos somos seres humanos, pensamos, sentimos, argumentamos. La defensa argumenta bastante. Y de eso se trata, ¿no? De ir modificando las cosas que hayan que modificar. Definitivamente el código, considero, hay varias cosas. Muchas. Yo también coincido. Yo quise ser un poco más suave, pues. Que hay que ir modificando ya, necesariamente. Creo que ya estamos hablando de 2008, estamos hablando de 12 años. Pienso que por ahí se puede revisar, ¿no? Son los actores del sistema los que deben ir pensando y analizando cada uno de esos aspectos sobre los cuales han quedado en algunos casos vacíos, en otros casos que hay cosas que hay que mejorar. Pero yo creo que todo es perfectible, ¿no? Y eso es parte de la ductilidad. Claro. Parte de lo deductible.
Yo pienso realmente, apreciado Carlos Barragán, que el libro ha sido un libro muy completo. Lo hemos tocado básicamente en una exposición de motivos durante más de una hora. La verdad que ha sido muy interesante y nutrida, pues toda la información que nos ha brindado. Y es parte también de lo que nosotros queremos hacer aquí en Guía la Academia Virtual, sobre todo con la persona que está pensando y que está escribiendo y que no es fácil, lógicamente, pues plasmar sus ideas por escrito. Pero es arduo, pero es bueno. Y en realidad, hablando de lo nacional, aquí hay gente que tiene una capacidad increíble. Y un libro no se hace que me siento hoy y lo tengo en un mes. No, eso es, no sé, depende de la, ¿cómo se dice? Se me va la palabra, disciplina que tenga cada cual. Puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Pero sí necesitamos escribir más, Chan. Eso es una realidad. Como cultura necesitamos escribir más y leer más. Así que se va nutriendo entonces los criterios y los argumentos de las partes en todo tipo de audiencia. Sí, eso es importante. Maestro, por último, ¿dónde puede la gente localizar el libro? Ahora que hemos estado en este tema, que íbamos a hacer la presentación acá para Guía la Academia Virtual del libro El Juez de Garantía, muchísima gente me ha estado escribiendo, preguntando Bien. cómo hacemos. Con Círculo de Escritores. Círculo de Escritores. Se puede buscar en Instagram. La dirección de Facebook, no me acuerdo ahorita. Pero en Instagram sí está Círculo de Escritores. Ahí lo encuentran. O conmigo, ¿no? Ahí somos un equipo que nos distribuimos para hacer llegar la obra a la persona que la quiera. Y obviamente mi número de teléfono, tú lo tienes, así que no hay ningún problema con eso. Okay. Y el de escritores igual, también se lo puedo pasar. Perfecto. Bueno, es parte de lo que, para que te despidas. Hagas una lista. Sí, vamos a trabajar en eso para ver si logramos, pues, entonces, que se pueda concretizar, ¿no? Para que te despidas, Carlos, y agradecido por la entrevista que nos ha brindado, en definitiva, que es importante para Guía la Academia Virtual, escuchar el pensamiento de escritores panameños que están plasmando el lienzo, realmente lo que estamos pensando todos nosotros acá. Sí, gracias por la oportunidad, Chan, así como la primera presentación del libro. Retiramos a la editora Círculo de Escritores, que no se les olvide, por favor. Y obviamente a todas las personas que de una u otra manera siempre han contribuido, ¿no? A mi esposa que me aguanta mucho. A mi madre, a mi padre y a un sinfín de personas. Mire, el derecho es cambiante. El derecho no es único. Si un abogado se le plantea y dice que tiene la verdad absoluta, usted corra, porque eso no es así. El criterio de Chan es uno, el mío es otro, el de los que están escuchando es otro. Y lo bueno del debate es tratar de aceptar con hidalguía, por decirlo así, si en algún momento yo o cualquier uno de ustedes está equivocado o pensaba diferente, decir, ah, verdad, mira, tenía razón. Sí, no pasa nada. Porque eso se trata de nutrirnos. Si vamos a hacer una discusión en ideas tajantes, sin ningún tipo de discusión, entonces la discusión es nula. Recuerden que la comunicación es la base de todo sistema. Autopoyético. Keywords, palabra clave. Hermano, muchas gracias por el apoyo. De verdad que para Guía es importante realmente hacer estos análisis. Creo que uno de los aspectos más fundamentales de toda la intervención ha sido que el derecho es innovador, es creativo, es cambiante. Claro. Se están rompiendo paradigmas todos los días. A veces usted puede tener una posición y tal vez la puede variar en el tiempo. Ojo con eso. No necesariamente usted se va a mantener siempre estático en esa posición. Tiene el derecho a replantearse, observar otro tipo de mayéuticas o premisas y poder cambiarla. No pasa nada. Yo he cambiado muchas opiniones. Antes que te vaya, por ejemplo, yo era del criterio de que la destrucción de pruebas en los delitos de derecho de autor, pero al fin y al cabo, en la imputación esas no son pruebas, así que es como algo como contradictorio, ¿no? Se va evolucionando todos los días, se va pensando, repensando, cambiando un poco los modelos. No es un molde estático el derecho, es un molde elástico, muy cambiable, muy dúctil, como lo hemos estado hablando hoy,
La verdad, súper interesante, maestro Barragán, y muchas gracias por el apoyo. Gracias a todos los que nos siguen en Guía a la Academia Virtual desde Panamá para la América Latina. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima. Saludos. Bye.